Este es el grupo 8A, el que la norma en su primera versión reservó para enviar mensajes de tráfico, el TMC. Actualmente el TMC utiliza el protocolo ODA y podría transmitirse utilizando cualquier grupo, identificándolo como ODA en el grupo 3A. Vamos a verlo en el grupo 8A porque es lo más habitual. Como todos los grupos ODA, tenemos 37 bits libres de capacidad para transmitir información. Hasta el PTI es común a todos los grupos. Aquí tendríamos la codificación y variante del grupo y tendríamos los 5 bits del bloque 2, 16 del bloque 3 y otros 16 del bloque 4. Para centrarnos luego en identificar cada cosa que veamos, lo vamos a ver según la norma. Al paquete del bloque 2 lo llaman X, al bloque 3 Y y al bloque 4 Z. Y el número es el número de orden de cada bit. Aquí tenemos el bit desde el 0 hasta el 15 del bloque 3, aquí desde el 0 hasta el 15 del bloque Z y aquí los 5 bits del bloque 2, el X0 al X4, para ver luego la identificación aquí abajo. La información más importante que se transmite por el TMC son la localización, el evento, la extensión y dirección. Toda esta información viaja en un solo grupo TMC. Un grupo 8A en este caso, que estamos utilizándolo para transmitir la información del TMC. La localización es un punto de un mapa que puede codificarse entre valores 1 y 65.535, es decir, tenemos 65.535 posibles puntos de un mapa, cuyo mapa tiene que crear cada país y numerar. Normalmente se crean esas localizaciones no de forma cuadriculada, sino en los puntos conflictivos de las carreteras más importantes, como son las salidas, accesos o cruces entre varias carreteras. El evento, una codificación común para todos los países de la Unión Europea y tiene hasta 2048 posibles códigos, realmente 2047 porque el 0 no se codifica. Son posibles causas que provocan retenciones en el tráfico, pueden ser accidentes o pueden ser causas climatológicas o una manifestación en la carretera. Hay muchos posibles causas que están codificados en la tabla ALERCE. Luego está la extensión. La extensión es el tramo afectado, que nos va a dar el tramo en el que hay una retención de tráfico. El punto donde se origina es la localización y luego está la extensión, es el tramo afectado de la carretera. Y lo importante es también la dirección, porque este tramo afectado podría ser en un carril o en el contrario. De esta forma nos va a posicionar con un solo punto en ambos carriles, siempre y cuando las dos carreteras estén próximas, no esté una carretera muy separada de la otra. Si no, la codificación sería otro punto diferente. En este caso vemos que la extensión está puesta en saltos, hemos puesto un salto de 2 y aquí está pintado como si fuera un salto positivo de 2, sumarle 2 al valor que hay aquí. Ya veremos que esto no es así, porque esto es un salto en la tabla positivo que tendremos que hacerlo de uno en uno y cada salto nos podrá mandar a otro valor de localización que no tiene por qué ser consecutivo y tampoco tiene por qué ser mayor cuando el signo es positivo, podría ser menor. Ya lo veremos cuando echemos un vistazo a la tabla. La codificación, como vemos, no nos va a dar una precisión exacta porque el punto de la localización puede que no coincida con el punto en el que se ha originado el accidente. La localización se fija en el punto más próximo a donde se ha originado el evento. En este caso es más próximo a este punto que a este otro y se codifica con este valor, la localización primaria. Y la secundaria se localiza con el lugar más próximo al final de la retención. En este caso el lugar más próximo es este, pues se ha codificado con este valor de salto de 2. Luego ya veremos que hay otro parámetro mandando otro grupo TMC que nos puede dar con más precisión esta distancia, de forma que se puede asegurar que este valor es más próximo al que sería si le estamos diciendo que la retención es desde aquí hasta aquí. Vamos a ver cómo se empaqueta esta información dentro del grupo. Los 37 bits que tenemos, el bloque X, el Y y el Z,
pues del X0 al X4, que son los 5 bits del bloque 2. El más significativo, el X4, si está 0 ya nos está indicando que esto es un mensaje TMC, que el contenido que tenemos aquí a la derecha es lo que está aquí marcado. Si esto no fuera un 0, el contenido sería diferente, luego lo vemos. El mensaje TMC es lo más importante de todo, es el principal grupo del TMC. El siguiente bit, el X3, nos va a decir si este envío se va a hacer en modo simple, en caso de que fuera 1, o modo multigrupo. Modo multigrupo es que a continuación de esta información vamos a añadirle más datos. El modo multigrupo se le da más información, más contenido a la información primaria que se le está dando en este primer grupo. En el caso de que fuera un grupo simple, estos 3 bits que nos quedan del X0 al X2 nos daría la duración y persistencia. Podríamos decirle el tiempo que tiene que estar presente en el navegador antes de que lo borrara. Le podemos dar una información del tiempo que puede permanecer esa incidencia sin tenerla que repetir, el tiempo que la debe mantener en el mapa. Porque podríamos darle una duración, por ejemplo, de un día entero y no volver a enviar más información al navegador. No es normal, pero se podría hacer. En el caso de multigrupo, que es el modo que se emplea en la Dirección General de Tráfico en España, pues en ese caso no se va a dar esa información, se va a dar un índice de continuidad. Es un código que va a ir cambiando de valores para dar la correspondencia de la información que le estamos dando primaria a los siguientes grupos, para que la pegue, por así decirlo. La información que vamos a añadir a continuación, que forma parte del mismo grupo principal. Eso lo veremos cuando veamos el multigrupo. A continuación tenemos el bit Y15, que es el bit de diversidad, el que va a dar información al navegador si debe tomar aconsejablemente una ruta alternativa. Si está 1 es que la tome y si está en 0 que no es necesario. Luego tenemos el Y14, que nos va a dar el sentido, la dirección de donde está la retención, si es en un sentido o es en el otro, desde el punto en el cual hemos marcado la localización primaria. En el caso de que sea positivo, es un 0 lo que estamos enviando, es el sentido ascendente en kilómetros. Es decir, la retención se origina en el sentido ascendente. Este sería, por ejemplo, el kilómetro 12, este el 34, en el sentido que ascienden los kilómetros. Si fuera un valor negativo, que sería un 1, sería el descendente, sería en el otro carril, por así decirlo. La retención sería hacia allá. Si se origina aquí el accidente, como los coches vienen por aquí, la retención se origina en el sentido contrario. A continuación tenemos el Y13 al Y11, que son valores del 0 al 7, que nos va a decir el número de saltos. Podemos codificar hasta 7 saltos de la tabla. Luego tenemos los 11 bits, que nos va a codificar el evento, los 2047 eventos posibles de la tabla LERC, de los cuales 1375 están definidos. Y luego tenemos desde el Z15 al Z0 16 bits para las localizaciones. Podemos codificar 65.535 puntos que cada país tendrá en su propia tabla de localizaciones. Este es el grupo 8A transmitiendo información TMC. Antes hemos visto el mensaje. Cuando el bit X4 estaba 0 era mensaje, cuando está 1 es información. Si este bit está 1, los bits siguientes del X0 al X3 nos están codificando una variante. En la información se puede transmitir diferentes contenidos. En el ALERC están definidos las variantes de la 4 a la 9. El ALERC Plus utiliza de la 0 a la 3 y de la 10 a la 15. La 4, cuando es la variante 4, nos está indicando los 4 primeros caracteres del nombre del proveedor de servicio TMC. A continuación, la 5 nos indicaría los otros 4 caracteres, de forma que con dos grupos 8A codificados como información nos mostraría el navegador el nombre del proveedor del servicio. En el caso de España pone DGT-SCT, Dirección General de Tráfico, Servei Catalán de Tránsito. Dependiendo del estado del bit AFI, si está 0 o 1, se transmitirán las variantes 6 y 7 o la 8 y la 9. El bit AFI se transmite en el grupo 3A, es el etiquetado ODA, y está dando información de si el radiodifusor está utilizando toda la red de emisoras para transmitir TMC o hay algunas que no. En el caso de que todas las emisoras de esa red estén transmitiendo TMC, el AFI estará 1. En ese caso se podrían utilizar las variantes 8 y 9. En caso contrario, las 6 y las 7. En este primer caso transmitiríamos información de frecuencias alternativas de las frecuencias por las que se está transmitiendo el TMC. Daríamos con la variante 6
las frecuencias en método A, podíamos dar hasta 2 frecuencias, y el PI diferente, que podía ser diferente de la otra red por la que se está dando el TMC. Con la variante 7 mandaríamos las frecuencias en método mapa, aquí pondríamos la frecuencia en la que estamos, aquí a la que vamos, la alternativa, y aquí el PI de la otra red. En el caso de España, que es la que se está utilizando porque se está transmitiendo por toda la red de emisoras de Radio 3, pues se utilizarían las variantes 8 y la 9. En el caso de la 8 transmitiríamos el PI de otra red que podía dar TMC, y aquí otro PI. En el caso de España solamente se está dando por el de Radio 3, por lo tanto esto no es relevante, esta variante. Y la variante 9 nos daría información de la tabla de localizaciones. Hay 64, bueno, de la 0 a la 63 tablas de localizaciones, cada país tiene la suya, es el número de la tabla, la letra o el primer carácter de la tabla, en el caso de España es la E, es el primer carácter hexadecimal del país. En el caso de España sería la E, y aquí sería codificado el número 17. Aquí tenemos 4 bits que nos van a codificar información de si el contenido del TMC va a ser con carácter internacional, está contemplado dar mensajes a las carreteras de Europa, Euroroad, si es nacional, regional y urbana. Cada bit que esté puesto a 1, cada uno de ellos nos estará indicando el contenido. Puede ser urbana y nacional, o urbana y regional nada más, o nacional e internacional, bueno, podría ser como fuera. Y el SID es un número con el que se identifica el proveedor del servicio TMC. En el caso de España, la DGT está marcado con el proveedor número 1. Aquí tenemos la información del grupo 3A que se transmite cuando se está dando información del TMC. Cuando vimos el grupo 3A, el ODA, vimos que en el bloque cuarto se transmitía el ID, la identificación de la aplicación ODA que se estaba transmitiendo. En el caso del ALERC es el CD46. Aquí en estos 5 bits le decíamos por qué grupo se va a transmitir la información. En el caso que estamos viendo ahora, la vamos a transmitir por el grupo 8A, por el que se va a transmitir una aplicación cuyo código ID es el CD46, que es el del TMC. De esta manera, los navegadores reciben un grupo 3A, ya saben que esta emisora está dando la aplicación del TMC porque identifican el ID del TMC y ven por qué grupo tienen que recibir la información. El contenido del bloque 3 no lo vimos cuando se vio el grupo 3A, el etiquetado ODA, porque depende de cada aplicación. Para el TMC esta es la información que se puede transmitir. Los 2 primeros bits, el Y15 y 14, nos van a codificar una variante. En este caso solo hay codificadas la variante 1 y la 0. Con un bit valdría, pero aquí se están utilizando 2. La variante 0 nos va a transmitir la tabla de localizaciones, el número de la tabla, el bit AFI, que nos hacía falta para decodificar el mensaje del grupo 8A, el bit M, que nos va a indicar el modo que estamos utilizando para transmitir el TMC. Si es un 0 es el ALERC y si es un 1 es el ALERC Plus. Y los 4 bits que nos van a dar el ámbito de cobertura que vamos a dar a esta información TMC. Si es internacional y nacional, o internacional, nacional, regional, o solamente nacional, regional. O, bueno, cada bit que pongamos a 1 nos está dando un ámbito mayor o menor. Aquí tenemos la variante siguiente, que es la 1, que si estamos con el M a 0, que es el ALERC, que es el caso en el que se está utilizando en España. 2 bits que hay aquí no valen para nada, son de relleno. Y a continuación tendríamos el número del identificador del proveedor del TMC. Y estos 6 bits que tenemos a la derecha tampoco se utilizan, son reservados para uso futuro. En el caso de que se utilizara el ALERC Plus, la información hasta aquí sería la misma. Estos 6 bits se estaría transmitiendo el tiempo de actividad, tiempo de ventana y el tiempo de retardo, necesarios para transmitir en intervalos de tiempo el TMC. Con esto conseguiríamos tener un receptor que ahorrara batería, que se encendiera solo en intervalos de tiempo determinados. Ya lo vimos el modo Spinning Well cuando vimos el grupo 3A. El TMC puede transmitir la información enviando un grupo simple o enviando más de uno por cada evento. En el caso de que se transmita en modo multigrupo, enviaremos un grupo principal y a continuación uno o varios que serán atributos que se pegarán a la localización evento del grupo principal. En el caso de que se transmita más de un grupo,
estos 3 bits nos indicarán una secuencia que puede valer de 0 a 7, pero se van a utilizar solo los valores de 1 al 6, el 0 y el 7 no se utilizan. Este valor, el que tome el primer grupo, será el que tomen todos los grupos subsiguientes que pegarán los atributos al grupo principal, a la información del grupo principal. No debe de cambiar. En caso de que cambiara, el navegador no pegará esos atributos a la información del grupo principal. Como vimos ya en la lámina anterior, el bit X4 cuando es un 0 nos indica que es mensaje y el X3 cuando es un 0 nos indica que es multigrupo. Pues estos dos van a estar aquí en 2 ceros porque vamos a ver el mensaje y vamos a ver el modo multigrupo. A continuación, la información que tenemos en el bloque 3, este bit, el más significativo del bloque 3, el Y15, nos va a indicar si está 1, que es el primer grupo, es decir, el grupo principal, el que va a traer la información de localización, evento y extensión y dirección. Toda la información principal del punto TMC donde está el evento posicionado. El bit Y13 y 12 y 11, estos 3 bits nos van a codificar saltos de 0 a 7 sobre el punto del evento para posicionarnos el punto o localización final, es decir, donde termina la retención. El punto origen es donde se origina la retención y el punto que nos lleve este salto será la localización final. No se transmite la localización secundaria, se transmite solo los saltos que tiene que dar en la tabla de localizaciones para llegar a la localización del final de la retención. Y el Y14 nos va a indicar la dirección, si es en sentido ascendente a los kilómetros o descendente. Si es un 0 será sentido ascendente y si es un 1 será sentido descendente. Aquí tenemos los 11 bits del evento codificados según la tabla del ALERC y los 16 de la localización. Esto es común y ya lo vimos. En los siguientes grupos, el bit Y15 se va a transmitir un 0. Los grupos adicionales van con un 0 en el bit Y15, el bit más significativo del bloque 3. El grupo principal iba a 1. De esta manera se identifica fácilmente cuando es el grupo principal porque el peso del carácter hexadecimal primero del bloque 3 es mayor de 7. Este peso a 1 ya hace que este valor sea 8 o mayor. Cuando es un 0 es como mucho 7, un valor de 7. De esta forma, si este carácter hexadecimal primero del bloque 3 es 8 o mayor, sabemos que es el grupo principal. A continuación vemos el Y14 que aquí también cambia. Aquí nos estaba indicando la dirección y en este caso nos va a indicar que es el grupos siguientes. Esta codificación va a ir a 1 siempre que sea el segundo grupo, es decir, el primero que pega atributos a la información del grupo principal. O si el segundo a la vez es el último, la codificación van a ser del Y12 y Y13 2 ceros. En caso de que el segundo no sea el último grupo, pues será el 1 y 2 unos. El tercero sería 0, 1, 0, el cuarto 0, 0, 1 y el último, que sería el quinto, sería todo ceros. Este es el control que va a tener el navegador para saber si es el último atributo que le debe de pegar. La norma dice que si el navegador recibe el primer grupo y está más de 15 segundos sin recibir la información, ya deja de pegarle atributos, es decir, se debe de programar para que la información, aunque haya repeticiones, no tarde en pegar información durante un tiempo mayor a 15 segundos. El cálculo sería si se transmite un grupo 8A por segundo y se transmite con 3 repeticiones y queremos las 5 variantes, pues sería 1 por 3 y por 5, que nos daría 15, un valor de 15 segundos. Es decir, con una velocidad de un grupo por segundo, 3 repeticiones, redundancia de 3, y mandando las 5 variantes tendríamos los 15 segundos. De la misma manera, el valor de la secuencia que ha tomado el grupo principal no se debería repetir en tiempos menores de 15 segundos. Aquí vemos la información a partir del bit Y11 hasta el final. Los primeros 4 bits a continuación de la secuencia tenemos una etiqueta, un valor de etiqueta que puede tomar valores desde el 0 al 15. Estas etiquetas nos van a dar información, toma una cantidad de bits determinados y va a extraer una información adicional. La etiqueta que se transmite en la DGT solamente es la número 2,
que va a utilizar 5 bits y nos va a codificar la longitud en kilómetros del tramo afectado. Nos va a dar más precisión de la extensión. Entre localizaciones nos va a dar una precisión extra. Simplemente se va a transmitir la etiqueta 2 con el contenido de 5 bits y a continuación ya no se va a transmitir más información. En caso de que se quisieran transmitir más etiquetas, a continuación iría otros 4 bits de etiqueta, el cuantificador de esa etiqueta, que podría ser 3 bits, 4, 8, bueno, ya lo veremos, otra así hasta que finalizara. No se pueden partir etiquetas con cuantificadores en grupos siguientes, de manera que si este grupo no hay capacidad, se tendría que usar el siguiente, así hasta finalizar. La indicación del último grupo, como hemos visto, es con estos 2 bits, el Y13 y 12 a 0. En el caso de España, la DGT transmite solamente un segundo grupo, no transmite más, de forma que esto siempre va a ir como lo vemos aquí, un 0, un 1 y 2 ceros. Va a ser 0, 0, 1, 0 y aquí la información de los 5 bits que nos va a dar el cuantificador en kilómetros, según una tabla que ya veremos luego. Vamos a ver las localizaciones. En el caso de las localizaciones, como vimos, son 16 bits. Tenemos aquí los códigos. El 0 no se debe utilizar, la localización 0 es un código reservado y los países localizan los puntos del 1 al 63.487. Son posibles, no quiere decir que estén las tablas con los 63.487 puntos. Es el máximo que tiene para poner localizaciones. Las localizaciones del 63.488 al 64.511 no se deben utilizar, son códigos especiales, localizaciones especiales en concreto. La 64.512 a la 65.535 son interroad, que es lo que vamos a ver ahora y por eso hemos visto esta tabla. Es decir, que si el valor de la localización es superior al 64.512 es un código de localización interroad y vamos a ver cómo lo hace el navegador, cómo lo va a recibir. El grupo que va a recibir el primero va a ser idéntico al que hemos visto arriba, pero a continuación va a detectar en la localización, va a tener un valor superior a 64.512. En el caso de que la localización que ha leído aquí es superior a 64.512, no es una localización, es un código de país y una tabla de localizaciones. Es decir, se va a transmitir un evento en un país diferente al local, en un país cercano, próximo normalmente. Esto se suele utilizar cuando hay TMC en el límite de frontera de dos países y a la salida de un país se quiere dar información próxima de lo que se va a encontrar el coche a la llegada del otro país. O sea, se puede dar información antes de que entre en la red de emisoras del país vecino. De esta forma, desde España, por ejemplo, viajando a Francia, se podía dar en la frontera información de los accesos de las carreteras de Francia. Esto se hace de la siguiente manera: los bits del Z10 al Z15 se codifican todos a 1 y de esta forma ya este valor va a ser 64.512. A partir de ahí ya cualquier valor que tenga aquí ya va a superar este valor. Estos 4 bits nos van a codificar el carácter del país, en el caso de España sería la E, y aquí la tabla de localizaciones de dicho país. Por lo tanto, en el grupo principal le vamos a decir que vamos a enviar una localización de otra tabla de localizaciones, que es esta en concreto. El evento se lo decimos aquí, en su sitio, donde lo teníamos que marcar, se manda el evento. Al ser de un país que no es el nuestro, se podía codificar una tabla diferente, una tabla de eventos, pero esto ya sería definir, se puede utilizar la misma que es la estándar. En el grupo siguiente, que se va a codificar igual que hemos visto aquí, 0100, el segundo y último, nos va a dar la información de la localización, los 16 bits de la localización, de la tabla de localizaciones vecina, es decir, va a utilizar otra tabla de localizaciones, y a continuación tenemos los bits que nos sobran a la derecha, que son de libre formato. Se puede transmitir información adicional en caso de que fuera necesario. Como ejemplo vamos a ver cómo se extrae la información del TMC partiendo de los datos RDS que está saliendo de un receptor de radio. Estos son los datos RDS, tal cual, en hexadecimal, los grupos, a una velocidad de 11,4 por segundo, la velocidad del RDS, de forma que aquí tenemos 22, sería aproximadamente 2 segundos, una captura de 2 segundos. Se ha cortado en el principio del primer grupo 8 que hay y se ha finalizando cuando iba a aparecer el siguiente grupo 8, de forma que vemos
que cada 4 grupos han pasado 2 segundos. Como estamos dando 2 grupos por evento y se está dando redundancia de 2, cada 2 segundos se transmite una información completa, una localización, evento y su etiqueta. Aquí estamos viendo el grupo principal con su repetición, vemos que la información es la misma, vemos el grupo, el valor del primer carácter hexadecimal del bloque 3 es superior a 7, estamos viendo que es el grupo principal, y aquí estamos viendo que es inferior a 8, es un grupo siguiente. La información se repite también, es el grupo principal y el siguiente. Vemos también que la información del ODA se transmite a una velocidad de un grupo por segundo. Como tiene dos variantes, la variante 0 y la variante 1, pues también cada 2 segundos se está refrescando la información ODA del 8A, del TMC, lo que afecta al TMC. En este grupo, si extrajéramos la información, que se puede hacer fácilmente, por eso no lo he puesto aquí, veríamos que en la tabla 17 el bit AFI estaría 1, el modo sería 0, que es ALERC, estaría indicando que es información nacional y regional, los bits de internacional y urbano estarían a 0, y el código ID es el CD46, que ya lo vemos que se está transmitiendo en el bloque 4 de todos los grupos del tipo 3A. Aquí la información, la que hemos extraído, vamos a coger esta primera, el grupo principal, 213.8544, bueno, pues aquí lo pasamos, la información que nos interesa, la del contenido de X, Y y Z, para saber estos 5 bits del bloque 2, los 16 del bloque 3 y los 16 del bloque 4. Lo podemos pasar a binario. En el caso de la localización no sería necesario porque tiene el campo completo y con valores a decimal podríamos decodificarlo y pasarlo a decimal, pero bueno, aquí se ha hecho en el ejemplo para que lo veamos. El 8 pasado a binario, el 5, bueno, aquí veríamos la cantidad de unos y ceros que tenemos. A continuación lo que hacemos es coger los 5 bits del bloque 2 que nos interesa, es decir, de 00100, 00100, ya los tenemos aquí, y aquí bajamos la información y la tenemos particionada según el multigrupo que hemos visto antes. Aquí ya nos está indicando que esto es un mensaje, que es multigrupo, el índice de continuidad, como es multigrupo, es la secuencia, índice de continuidad, nos está indicando que es un 4, de forma que el siguiente grupo, el que le vamos a pegar la etiqueta, también tiene que valer 4. Ya lo veremos que va a ser 4. Aquí ya lo veremos abajo que es lo mismo. El primer grupo nos va a indicar este bit a 1, como hemos dicho antes. Los grupos subsiguientes van a ser 0. Aquí ya lo vemos. Así vamos adelantando. El bit de sentido, como está 1, nos va a decir que es un valor negativo y esto es un 7. Es decir, 7 puntos de la tabla para buscar la localización final. La localización origen, y aquí la localización final la buscaríamos partiendo de 7 saltos de la tabla. El evento, traducido a decimal, estos bits, sería el evento 122 y la localización 3534. Estamos transmitiendo localización 3534, el evento 122, y al grupo subsiguiente vemos la información que tenemos aquí. Solamente un grupo, el segundo y último, que es el 0100, no hay más grupos, se va a transmitir un grupo que va a pegar atributos al principal. La etiqueta, que va a ser la 2, bueno, aquí ya la vemos, tenemos la información aquí en unos y ceros, tenemos el grupo siguiente, que es el 0, este valor de GS1 que nos está indicando que es el segundo grupo y es el último a la vez, porque no hay más, ya no, le va a indicar al navegador que pegue esta etiqueta y ya no pega más, porque ya no va a haber más. La etiqueta es la 2 y la extensión que nos está dando es todo ceros. En la tabla todo ceros, que son la etiqueta 2, que aquí tenemos la lista, son 5 bits los que tiene que utilizar, que es la longitud de la ruta afectada. Tenemos aquí la tabla que son un 0 que nos está indicando que el tramo afectado es mayor a 100 kilómetros. Aquí nos va a indicar un evento con una extensión que, como vemos, que está utilizando el máximo, de forma que el punto que va a localizar será una distancia en kilómetros y a lo mejor es menor de lo que realmente es el tramo afectado, que son 100 kilómetros. En este caso, pues habría que localizar dos grupos diferentes, principales, dando continuidad al trazado, porque la retención es mayor que lo que puede presentar en este solo grupo. Aquí tenemos la información extraída de la tabla E17 versión 2.1 para buscar la localización 3534 y ver la localización secundaria, que es con saltos de 7 con respecto a la primaria. La localización primaria es esta que tenemos aquí,
es la 3534, está en rueda, nacional 6, estas son las coordenadas. Este es el offset negativo y el positivo. Y aquí el punto kilométrico. El campo de punto kilométrico es exclusivo de España. De hecho, en la tabla siguiente, versión 3.4, ya no existe. En ningún país de Europa está codificado el punto kilométrico. Aquí en España sí. Bueno, pues el offset negativo tenemos que ir de 1 en 1 hasta llegar a 7. El primer salto sería -1, que nos dice que vayamos a la posición 3533, es decir, la de arriba. 3533 sería el primer salto. El segundo salto nos dice que vayamos a la 50.041. Tenemos que ir a la 50.041, sería el segundo salto. Para dar el tercero nos dice que vayamos a la 50.361. La 50.361 sería el tercer salto. Otro salto nos dice 50.479. Vemos que estamos siempre en el offset negativo. Si fuera positivo teníamos que ir a esta celda de aquí. El siguiente salto ya iba a ser el cuarto, el 50.479. Vamos al 50.479. Este es el cuarto. El quinto nos mandaría a la 50.360. De la 50.360 nos mandaría a la 3.532. Volvemos otra vez casi donde estábamos. Ya vamos por 6 saltos y el séptimo sería a la 3.531. Así tenemos que la localización secundaria es la 3.531 en la nacional 6, estas coordenadas y el punto kilométrico 137. Tenemos la primaria en el 172 y la secundaria en el 137. Aquí hay un salto de menos de 40 kilómetros y hemos visto que en el grupo segundo, que se ha enviado dando una precisión del tramo afectado, nos decía que era más de 100 kilómetros. Eso es debido a que el salto máximo que hemos podido dar es de 7 en la tabla y con un solo grupo de información TMC no hemos podido codificar más tramo que este que hay aquí. Sería necesario transmitir otro grupo de tipo 8A con otra localización secundaria y añadir el tramo afectado hasta que llegara a esos más de 100 kilómetros que nos estaba indicando en la etiqueta segunda. Aquí, como curiosidad, podemos ver un detalle, que vemos que hay localizaciones con saltos que no son coherentes. Vemos que hay saltos bruscos. Esto va siguiendo un orden y de golpe hay un 50.000. Esto es porque en la primera tabla de localizaciones se pusieron en orden y luego se han insertado localizaciones intermedias entre dos puntos que estaban más lejanos de la cuenta para dar más precisión, y se han añadido localizaciones con número superior. Por eso hay que, al hacer los saltos, ir de uno en uno. Esto aquí vemos claramente que si estamos utilizando la tabla de localizaciones, una versión diferente a la que está utilizando el radiodifusor, no nos daría la precisión. Si damos 7 saltos con la tabla que no tiene los valores que tenemos aquí, nos iríamos a un punto que no tiene nada que ver con el que realmente está sucediendo. De esta forma vemos que es necesario mantener actualizada la tabla de localizaciones y utilizar la misma versión que esté utilizando el radiodifusor. Ahora vamos a decodificar el evento y lo vamos a posicionar en el mapa. El evento es el 122, en la tabla ALERC, el 122 se traduce en español, bueno, el original es en inglés, por cada país tendrá su traducción, esta es la versión original y la traducción al español. Es tráfico verde y con velocidad media de Q, que es un cuantificador, si se enviara con etiqueta. Como no se está enviando no podemos dar esta información, simplemente indicaría tráfico verde. Esto es una retención menor, normalmente es por una obra. Un tramo tan largo, pues lógicamente es una obra en la carretera, pues que hay desvíos de carriles o que se están tomando carril único con conos, lo típico cuando se está haciendo una obra en una carretera. Aquí vemos el punto origen localizado en el Google, tenemos las coordenadas que las hemos extraído, tenemos que es próximo a rueda, vemos que este punto está localizado justamente en una intersección, normalmente los puntos se localizan en sitios conflictivos. El punto final lo tenemos en este punto concretamente, que aquí no hay pueblos ni hay nada alrededor, y el tramo afectado lo veríamos aquí, en este tramo que son 30 y tantos kilómetros, menos de 40 antes de llegar a Tordesillas, pero ya vimos que en la etiqueta segunda nos estaba diciendo que era más de 100 kilómetros. El evento es tráfico verde, que puede ser que haya retenciones, no quiere decir que las haya. La localización primaria, y aquí tenemos los saltos. El salto -1 nos llevaba al punto kilométrico 159,9, la localización 3533, lo que hemos visto antes.
El siguiente salto nos lleva al punto kilométrico 157,7, la localización 50.041, aquí punto kilométrico 156, 154, 141,8 y 141. Y ya el último es la localización secundaria, que es el 3.531. Con este signo negativo ya nos ha dicho que el sentido del carril es este, no es el contrario. Los puntos, si nos fijamos aquí en las chinchetas, donde hay más resolución, están justo en la mediana de las dos carreteras, no está en ninguno de los dos carriles. Es la dirección, el signo positivo o negativo, el que nos va a decir el sentido de la circulación. De hecho, la localización primaria nos va a indicar el origen y el final la secundaria. Con esto ya vamos a saber que el tramo afectado es en una dirección o en otra, porque la retención, si los coches van para allá, el final de la retención es aquí.